Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Vamos a descansar un poco de la carlinga del motor, que llevamos ya unos cuantos episodios, un trabajo muy pesado, y vamos a arrancar el motor. Otro momento importante, aquí está el motor listo para arrancar y vamos a ver todos los pasos que hay que dar antes de llegar a este momento. Lo vemos en unos segundos. Antes de arrancar el motor, pues vamos a recordar un tema que no me convenció mucho de cómo funcionaba. Si recordáis, los indicadores de combustible, conforme iba echando de medio en medio litro, pues a lo mejor se movían de repente mucho o se pegaban mucho tiempo sin moverse, etcétera, y no se correspondía en realidad la cantidad que estaba echando con los valores que mostraba. Mostraba unos valores llenando, otros valores vaciando. Entonces estuve consultando en los foros y resulta que estos instrumentos analógicos tienen unas características acorde con el sensor de nivel que va instalado en el tanque. En este caso me parece que eran indicadores analógicos de 330 ohmios. Claro, eso sí funcionan solos. En cuanto yo he unido la señal del nivel de combustible del tanque a este indicador y al EFIS, pues todo eso se ha trastocado y da lugar a lecturas erróneas. Lo que se me ha ocurrido es instalar este interruptor al que llega el cable del sensor de nivel, y en este interruptor selecciono si quiero que la señal me la muestre este indicador o el EFIS. En la posición abajo está ahora mismo el indicador en la posición arriba está el EFIS. Ahora mismo marca 2 porque está prácticamente vacío, y el analógico, pues cuando lo cambio, marca también prácticamente vacío. La idea entonces es estar volando con el indicador del EFIS, que es el que va a estar en verde siempre que esté lleno el tanque, y en cuanto el tanque baje de 6 litros me va a dar una alarma aquí que va a ser muy visible. Ahora mismo hay varias porque está el motor parado. Si está todo correcto y baja el nivel de combustible, pues aquí directamente saldrá bajo nivel de combustible. En ese momento pues ya tengo la posibilidad de consultar si efectivamente la lectura del analógico también se corresponde con la del EFIS. Así que lo que voy a hacer ahora es repetir todo aquel proceso de ir echando de medio en medio litro e ir apuntando los valores. Ahora sí, cada vez que estoy echando medio litro varían los valores, tanto de esta lectura. Si lo pongo en EFIS, ahora llevo 5 litros y corresponde un valor de 1062. Y aquí también cada medio litro que voy echando se va moviendo la aguja. Aquí estoy haciendo esta tabla. Durante los primeros medios litros, hasta que el nivel en el tanque no ha llegado a tocar el flotador, no han variado los valores, pero a partir de 3 litros, pues sí. Es decir, esto me va a indicar que el tanque está vacío, la aguja va a estar por la parte inferior izquierda cuando se llegue a 3 litros. De todas formas lo voy a comprobar cuando esté vaciando el tanque. O sea, con 3 litros sí va a marcar aquí el segundo puntito, pero con 2 litros y medio ya marcará este de aquí, como si estuviera vacío. Eso habrá que tenerlo en cuenta en la documentación del avión. Pues ya lo he llenado con 7 litros y medio, que son los 2 galones que tiene el tanque. Ya ha llegado a full, tanto en el analógico y en el digital. El valor de full es 510. Lo que se desprende de la tabla esta es que el flotador no comienza a funcionar hasta los 2 litros y medio o 3 litros en la parte baja, y en la parte alta, cuando llega a 6 y medio, ya es el tope de altura, y 6 y medio, 7 y 7 y medio da el mismo valor de 515. Entonces la alarma en el EFIS hay que ponerla a partir del valor 810. Cuando llegue a 810 me tiene que avisar ya que solo quedan 6 litros. Ahora voy a repetir la misma tabla, pero vaciando, de medio en medio litro. Ahora sí son los valores coherentes, es decir, tanto llenando como vaciando. Por ejemplo, para
los 5 litros y medio, el valor es 800, tanto llenando como llenando. Y ya he rellenado la tabla con los valores que he obtenido llenando, cuando tenía 1 litro, 2, 4, 5 y 7, con lo que te hace la línea, la progresión. Y ahora vemos cómo efectivamente pues ya le quedan 6 litros, con este valor que está leyendo ahora mismo de 800. Aquí vemos que hemos vaciado ya y hemos llegado por debajo de la alarma que le tenemos puesta para el tanque de reserva, que es de 6 litros. Alarma activada. Y si vemos, pues aquí ya nos está mostrando que tiene 5 litros. Está marcado en rojo. Y si nos vamos a cualquier pantalla, esta por ejemplo, ahí van rotando muchas alarmas porque está el motor apagado, pero una de ellas es Fuel Level, que si todo estuviera normal pues solo aparecería esa. En ese caso cambiamos al indicador analógico y está en la mitad del tanque. Y esa es la idea, llevar siempre el EFIS como referencia del nivel del tanque para que nos pueda dar la alarma. Bueno, pues ya me ha llegado el sensor de presión de aceite, que es este de aquí. Está instalado con su sello para la rosca. Los cables aún no están a la distancia definitiva, pero ya está conectado y estamos ya en disposición de arrancar el motor. Para ello voy a rellenar el circuito de refrigeración con un líquido que lo que hace es absorber cualquier resto de humedad que haya en el circuito del motor. Este fluido después habrá que desecharlo y poner el refrigerante definitivo, y lo voy a hacer desconectando esta brida de aquí, el punto más superior, más elevado del motor, y con un embudo pues voy a ir echando el líquido hasta que llegue a este nivel. En ese momento conectaré y cerraré de nuevo esta brida, y también podemos añadir el aceite para el motor, que lo tengo aquí y que recomiendan que sea un 0,20, que es el que usan los motores híbridos. Pues ese es el que he comprado y lo voy a rellenar a su nivel que marca la varilla. Para el caso del fluido este que va absorbiendo la humedad del motor no es necesario llenar el tanque de expansión. Esto lo llenaremos con el fluido definitivo. Pues después de introducir el líquido refrigerante este que absorbe la humedad del motor, vamos a arrancar el motor por primera vez. He puesto un tubo para el escape que va a la estación de pintura con un extractor y a su vez al exterior. Tenemos aquí extintores preparados por si las moscas. Tenemos un ventilador soplando aire por la parte inferior del radiador y niveles de aceite revisados, nivel de aceite de la reductora revisado, así que vamos a proceder a arrancar el motor por primera vez. El procedimiento para arrancar el motor es muy simple. Una vez que hemos chequeado niveles de aceite, etcétera, pues encendemos las dos baterías, encendemos el EFIS. Esperamos a que el EFIS tenga comunicación con los datos de los sensores cuando estas cruces desaparezcan. ¿Ya? Ahora meteríamos la bomba de combustible y simplemente pulsar el arranque con los gases al mínimo. Una vez que el motor arranca, comprobamos presión de aceite y conectaremos el alternador. Para apagar el motor, inverso, apagamos el alternador. Apagamos todo, EFIS, radio, etcétera, y quitamos las dos baterías y la bomba de combustible. Bueno, pues con el primer arranque me he dado cuenta de una cosa,
que cuando le doy al pulsador de arranque, el motor de arranque empieza a funcionar, pero claro, la tensión baja. Como la tensión baja, el EFIX por protección se apaga. Y cuando el motor ya ha arrancado, ya le he puesto el alternador, el EFIX no arranca. Es decir, tengo que apagar la alimentación y volvérsela a encender. Y entonces es cuando arranca. Así que tengo que buscar algún sistema que alimente al EFIX de forma que cuando cae la tensión durante el arranque, pues el EFIX no lo note. Así que si alguien tiene alguna idea de qué dispositivo hay que poner, o si ese dispositivo existe o está a la venta, o cómo se puede fabricar, me lo diga. Si no, pues lo que voy a hacer es arrancar con el EFIX apagado. En cuanto arranque, enciendo y chequeo lo primero la presión de aceite, que es lo fundamental. Pues ya hemos visto que el motor funciona, que refrigera bien, así que voy a vaciar el líquido este que hemos usado para absorber agua del circuito. Voy a soltar esta conexión de aquí, con lo que todo esto va a bajar, y voy a vaciar lo máximo posible por este tubo, y luego quedará en el radiador, que hay que desmontarlo para vaciarlo completamente. Una vez que se ha vaciado más o menos la mayor parte en el cubo, ahora en distintos puntos, por ejemplo, estos dos tubos son los de la calefacción de la cabina, pues por uno voy a meter gran caudal de aire para que por el otro salga prácticamente todo el agua que hay en el radiador de la calefacción. Ya lo he hecho, ha salido un poco, y lo mismo estoy haciendo pues por aquí, metiendo aire por aquí, y sale por este lado, y así poco a poco pues se va sacando todo el líquido. El resto pues ya quedará aquí, que es el nivel más bajo, que es el radiador, que lo voy a desmontar. Antes de desmontar el radiador voy a ver cuánto líquido he recuperado. Como este líquido ya no se puede volver a utilizar, lo voy a echar en su bote original y vamos a ver hasta cuánto se llena. Pues prácticamente está todo recuperado. El nivel llega hasta aquí. Y aquí hace cono la botella, o sea que esto tendrá que estar lleno hasta aquí. Yo creo que con lo que queda en el radiador se terminará de llenar y habremos recuperado todo el líquido. Así que voy a desmontar el radiador, a ver si no me mancho mucho. Ya he desmontado el radiador y ha salido todo esto, y lo voy a echar en el bote correspondiente. Pues esto es lo que ha salido del circuito de refrigeración, 4 litros 250, y prácticamente con lo que se derramó el día que lo llenamos y lo que se me derramó ayer en el primer llenado de esta botella, lo primero que saqué del bloque del motor, que también se me derramó un montón, pues prácticamente está vacío el sistema de refrigeración. Lo siguiente que hay que hacer ya es definir perfectamente estas piezas que sujetan el radiador, pintarlas, etc. Así que voy a limpiar bien las dos entradas, las voy a taponar para que no entre humedad, tanto aquí como en los extremos que han quedado en el motor. Y voy a hacer ese trabajo ahora. Pues para cerrar un poquito la separación que quedaba entre el soporte del radiador y la parte inferior del fuselaje, que vendría por aquí, pues he puesto estas pletinas y el resto pues irá con silicona. Ya está imprimado y ahora lo que voy a hacer es pintar de naranja la parte exterior. También están remachados ya los soportes del radiador, que iría entre este soporte y el plegado para que no se mueva. He pintado de naranja las piezas del radiador y lo voy a colocar y a conectar las tuberías. Después de haber vaciado el líquido que absorbe la humedad, está el motor vacío, y lo que he hecho ha sido añadir en el circuito de refrigeración el refrigerante definitivo y también
Y también con la ayuda de esta botella he llenado el tanque de expansión hasta este nivel aquí que he marcado con una cinta de carrocero, y ahora hay que arrancar el motor y llevarlo a temperatura para que coja, si necesita, líquido refrigerante del vaso de expansión. Así que lo voy a arrancar. Bueno, pues después de un rato arrancado vemos cómo ha subido el nivel de refrigerante en la botella de expansión, y ahora hay que esperar que el motor se enfríe, que absorba lo que necesita, volver a arrancarlo, hacer varios ciclos de arranque y parada, de calentamiento y enfriamiento, hasta que se estabilice. Otra cosa que me he dado cuenta al arrancar el motor es que el instrumento de revoluciones por minuto, y tanto en este como en el EFIS, pues da lectura cero. He estado preguntando al del motor y la solución es poner una resistencia de 1K, una resistencia pull-up, entre el cable que viene del sensor de pulsos del motor y 12 voltios. Para el caso del cableado de las revoluciones por minuto en el EFIS no hay problema, porque es un único pin que está preparado para recibir los pulsos del motor, y con esta resistencia de pull-up en teoría ya mostraría las revoluciones, pero en el indicador este analógico pues hay varias formas de conectarlo. Yo inicialmente había puesto esta pensando que directamente iba a leer los pulsos, pero la conexión que hay que hacer cuando se usa una resistencia de pull-up, que viene aquí, es en el pin 4 en lugar del pin 3, así que ya lo he cambiado, y en el siguiente arranque del motor pues vamos a comprobar si efectivamente ya se leen las revoluciones del motor. Pero eso lo veremos ya en el siguiente episodio. Lo dejamos aquí. No olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y darle a me gusta si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.